Hola, bienvenidos nuevamente a Biblia en Escena. Es un gusto saludarlos y que nos acompañen una vez más en este recorrido por las historias más impactantes de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a explorar el primer conflicto familiar de la humanidad, la historia de Caín y Abel. Fuera del Edén, la vida era dura. Adán y Eva tuvieron dos hijos que representaban dos formas de interactuar con el mundo. Caín, el primogénito, se dedicó a la agricultura, trabajando la tierra que ahora exigía sudor y esfuerzo. Abel, el segundo, se convirtió en pastor de ovejas. No eran solo profesiones diferentes, eran corazones diferentes. El tiempo pasó y llegó el momento de presentar una ofrenda a Dios. Caín trajo de los frutos de su cosecha, mientras que Abel trajo lo mejor de sus primogénitos, lo más gordo y valioso de su rebaño. El misterio de la ofrenda. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a Caín ni la suya. ¿Por qué? No era una cuestión de vegetales contra animales. El problema estaba en la actitud. Abel dio lo mejor, reconociendo que todo venía de Dios. Caín parece haber dado simplemente algo por compromiso. Aquí aprendemos una lección vital. A Dios no le impresiona el regalo, sino el corazón que lo entrega. La reacción de Caín fue inmediata. Su rostro decayó y el odio comenzó a hervir en su interior. Dios, en su infinita misericordia, se acercó a Caín para advertirle. Le dijo que el pecado estaba a la puerta como una fiera acechando, pero que él tenía el poder de dominarlo, el momento del crimen. Caín ignoró la advertencia divina. El resentimiento es un veneno que, si no se detiene, consume toda lógica. Invitó a su hermano al campo, lejos de las miradas de sus padres. Allí, en el silencio de la tierra que él mismo cultivaba, Caín se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida. La primera muerte humana no fue por vejez ni por enfermedad, fue un asesinato. Cuando Dios preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel?, la respuesta de Caín fue fría y cínica. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? El pecado había endurecido su corazón hasta el punto de negar su responsabilidad sobre su propia familia, consecuencias y la señal de protección. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. La consecuencia para Caín fue el destierro. La tierra que había manchado con sangre ya no le daría su fuerza. Se convirtió en un fugitivo y errante. Pero incluso en el juicio, vemos la gracia. Caín tuvo miedo de que lo mataran por su crimen, y Dios puso una señal en él para protegerlo, demostrando que incluso el pecador más grande sigue estando bajo el cuidado soberano de Dios. Caín se fue a la tierra de Nod, al oriente del Edén, fundando la primera ciudad y alejándose de la presencia del Señor. Esta historia nos deja una reflexión profunda para cerrar nuestro video. El conflicto entre Caín y Abel se repite hoy cada vez que permitimos que la envidia y el resentimiento dicten nuestras acciones. Nos enseña que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que pueden destruir a quienes más amamos. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice algo asombroso. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba por justicia y castigo, la sangre de Cristo clama por perdón y restauración. No importa qué tan lejos hayamos vagado o qué tan hondo sea nuestro resentimiento, siempre hay una oportunidad para volver al altar con un corazón sincero. Gracias por acompañarnos en Biblia en Escena. En el próximo capítulo veremos cómo la maldad creció tanto que el mundo necesitó un nuevo comienzo con Noé y el arca. Llegamos al final de esta trágica historia y nos queda una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? La respuesta que el cielo nos da es un rotundo sí.
El relato de Caín y Abel no es solo una crónica sobre el primer asesinato de la humanidad, es un espejo que nos muestra cuán rápido puede oscurecerse el corazón humano cuando permitimos que la comparación y el resentimiento echen raíces. Caín no mató a Abel en el campo, lo mató primero en su mente, cuando decidió que el éxito de su hermano era la causa de su propia amargura. ¿Cuántas veces hoy en día levantamos muros de silencio, de indiferencia o de crítica contra quienes deberíamos amar, simplemente porque sus vidas parecen brillar más que las nuestras? El pecado sigue acechando a la puerta como aquella fiera que Dios le advirtió a Caín, y nuestra mayor batalla no es contra los demás, sino contra ese impulso interno de querer ser los jueces y señores de nuestra propia justicia. Pero lo que realmente debe sacudir nuestro corazón hoy es el contraste entre dos voces. La Biblia dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra pidiendo justicia. Era un grito de dolor de alguien que fue traicionado por su propia sangre. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos entrega la noticia más maravillosa de todas. Existe una sangre que habla mejor que la de Abel. Mientras la sangre del primer hermano asesinado pedía que el culpable fuera castigado, la sangre de Jesús derramada en la cruz clama por perdón para el culpable. Jesús es el hermano mayor perfecto que, a diferencia de Caín, no levantó su mano para herirnos, sino que permitió que sus manos fueran clavadas para rescatarnos. Él no nos preguntó, ¿dónde está tu hermano?, para señalarnos, sino que se entregó a sí mismo para que nosotros, los que tantas veces hemos actuado como Caín, pudiéramos volver a casa. Hoy este video no termina con una condena, sino con una invitación. La historia de Caín terminó en el destierro, en una tierra de soledad, pero tu historia no tiene que terminar ahí. Si sientes que el peso de la culpa, de la envidia o de un conflicto familiar te ha convertido en un errante espiritual, recuerda que hay una señal de protección y un camino de regreso. No esperes a que el resentimiento consuma tu paz. El guarda de tu hermano te está llamando hoy no para juzgarte, sino para restaurar en ti el diseño original de amor y hermandad que se perdió en aquel campo. Gracias por ser parte de Biblia en Escena. Que esta historia nos enseñe a mirar al prójimo con los ojos de Dios y a entender que al final del día todos somos necesitados de la misma gracia. No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde veremos cómo la fe de un solo hombre pudo salvar a la humanidad en medio del diluvio. Dios te bendiga.